En lo que salen los niños a sus clases, vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura, en Apocalipsis capítulo 2, el versículo, el versículo 1 al versículo 4. Me hubiera gustado poder hacer una diapositiva para la introducción. Voy a dar una introducción algo distinta a la que usualmente doy. Lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser muy interesante. Viene siendo Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, del 2.1 hasta el 3.22. En esta sección de estos dos capítulos, del 2.1 al 3.22, vemos las cartas a las 7 iglesias. Esta parte es sumamente interesante. Si nosotros recordamos los destinatarios del libro de Apocalipsis, como leímos en los primeros versículos del capítulo 1, ciertamente son la iglesia en general, la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia del día del Pentecostés hasta el arrebatamiento. Nosotros, toda la iglesia de todas las edades, nosotros somos el destinatario. Y Dios le dijo a Juan, al apóstol Juan, que él escribiera a estas 7 iglesias en particular. Eso lo podemos ver desde el 1.11. En el 1.11 Dios le dice: escríbele a estas iglesias, que viene siendo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Sea. A partir del capítulo 2 ya vemos estas cartas designadas específicas a estas 7 iglesias locales que se encontraban en Turquía, en lo que hoy es Turquía. Recuerden, nosotros lo estudiamos, o puse un mapa hace como 15 días, no sé si lo recuerden, donde podemos ver a Juan en la isla de Patmos, y al norte de Patmos, de la isla, la primera ciudad que se ve es Éfeso, y las otras 6 van en conforme a las manecillas del reloj, de acuerdo al mapa. Por lo tanto, vienen en orden como ellos recibieron estas cartas o esta carta de Apocalipsis. Si no lo recuerda, lo podremos poner nuevamente aquí la semana próxima. Pero el día de hoy no tuve tiempo de hacerlo. Bien, ahora, en cuestión a estas 7 iglesias, aunque estas 7 iglesias eran iglesias locales, estas 7 iglesias representan toda la iglesia de forma general en cuestión a su historia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Lo mencioné un poco la semana pasada, después de que se apagó la cámara. Algunos hermanos tuvieron unas preguntas y hablé de esto rápidamente, pero les recuerdo, ahí les va. Primero, la iglesia de Éfeso, que es la primera que se menciona, representa no solamente a esa iglesia local, sino a la iglesia apostólica. Esto es, la iglesia desde el Pentecostés hasta la muerte de Juan el apóstol. Es decir, del año 30 aproximadamente después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Es decir, que Éfeso representa 70 años de la iglesia. Esta es la iglesia apostólica, del año 30 al año 100. Esta sección abarca del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. La segunda iglesia mencionada comienza en el 2.8 y termina en el 11. Esta es la iglesia de Esmirna, también conocida como la iglesia perseguida. Esta comienza en el año 101 después de Cristo hasta el año 303
313 después de Cristo. Es decir, 312 años. Éfeso entonces representa los primeros 70 años de la iglesia. Esmirna, los siguientes 312 años. Y termina con el edicto de Constantín. Si ustedes recuerdan, en cuestión a historia, la iglesia católica, ellos afirman que esa es la primera iglesia. Nosotros somos la primera iglesia. Sin embargo, esto es falso porque la iglesia católica comienza a partir del edicto de Constantín, que fue en el año 313. La iglesia verdadera ya existía mucho antes que la iglesia católica romana. 300 y tantos años antes ya existía la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Esmirna representa del 101 al 313 después de Cristo, termina con el edicto de Constantín. La tercera iglesia es Pérgamo. La encontramos aquí mencionada en el capítulo 2, del 12 al 17. Del 12 al 17. Esta se conoce como la iglesia imperial. La razón por la que lo llamamos imperial es porque es a partir del edicto de Constantín y obviamente su asociación que ahora tenía bajo Roma. Por eso se llama, o el imperio romano, por eso la iglesia imperial. Esta abarca del año 314 después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y esto termina con el fin, o marca el fin del imperio romano. ¿Okay? La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. La vemos en Apocalipsis 2 del 18 al 29. Abarca del año 477 después de Cristo hasta el año 1453 de Cristo. Esta es conocida como la iglesia bueno, algunos lo llaman la iglesia oscura, pero realmente sería la iglesia medieval, todos los años medievales. Entonces del 477 después de Cristo hasta 1453. Termina con la caída de la ciudad de Constantinopla, que ahora naturalmente es conocida como Istambul, pero previo a eso era Constantinopla. La quinta iglesia, yo creo es una de las más famosas de todas, es la iglesia de Sardis. Esta es representada en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Digo que es la más famosa porque es la más conocida por nosotros en la actualidad fuera de la apostólica. Es la iglesia de la Edad de la Reforma. ¿Okay? La Edad de la Reforma es cuando obviamente estuvieron Juan Knox, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, todos esos personajes. Bien, entonces esa es la iglesia reformada. Inicia en el año 1454 de nuestra era y termina en el año 1648 aproximadamente. Después de la iglesia de la Reforma, sigue la siguiente iglesia aquí representada en la Biblia, que viene siendo Filadelfia. La iglesia Filadelfia y la Odisea, que es la sexta y séptima iglesia en la lista, esas dos iglesias son consideradas la era de la iglesia moderna. Así es conocido, la era de la iglesia moderna. La primera es Filadelfia. Esta comienza en el año 1649 aproximadamente hasta el día presente. Es decir, que la iglesia Filadelfia aún está vivita y coleando. Esta es la verdadera y última verdadera iglesia. La séptima iglesia se traslapa con la iglesia de Filadelfia.
Todas las otras iglesias iniciaban y tenían un fin, y seguía la próxima, iniciaba y tenía un fin, y la próxima iniciaba y tenía un fin. Pero ese no es el caso con Filadelfia y Laodicea. Filadelfia inicia, aún no ha terminado. Aunque no ha terminado, Laodicea llega a ser prevalente dentro de la misma etapa de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Laodicea empieza alrededor del año 1830, 1850, hace 2 siglos, y hasta la fecha sigue siendo vigente. Recuerden, la iglesia de Laodicea es la iglesia que va a ser vomitada de la boca de Dios. Esta no es la verdadera iglesia, como lo mencioné. La verdadera iglesia, la última, es Filadelfia. Por lo tanto, los que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y propio Salvador, por gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley, ninguna otra, esta es la verdadera iglesia. Todas las otras que dicen que la salvación es por el bautismo, que la salvación es por obras, que la salvación es por portarnos bien, esta ya es parte de la iglesia de la Odisea. Y decimos que esta surgió alrededor del año 1830, a mediados de hace 2 siglos, 1850 por ahí, porque fue el siglo donde empezaron a surgir una gran cantidad de sectas falsas, tales como los mormones, Asambleas de Dios, los testigos de Jehová, ciertamente aquí la Luz del Mundo, y casi todas las sectas que ustedes quieran imaginar comenzaron más o menos a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, la Odisea es representada por esas iglesias a partir de esa fecha hasta el presente, porque todavía las tenemos hoy. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea van más o menos, o se traslapan y van unidas. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia, la de los verdaderos salvos, es la que va a ver el arrebatamiento. La Odisea no va a ser arrebatada y va a terminar quedando aquí en el mundo. Ahora, una de las formas que podemos hablar de esto, antes de empezar con una oración y entrar a los versículos de esta noche, nuestro Señor Jesucristo habló precisamente de esta Laodicea y Filadelfia, que iban a crecer juntas, que iban a traslaparse, que iban a crecer unidas, pero últimamente al final del día nuestro Señor Jesucristo iba a separar la una de la otra y se iba a llevar la que era verdadera y iba a descartar a la que no era verdadera. En este caso se iba a llevar a Filadelfia y iba a dejar la Odisea. Vamos a ver esta parábola. Mateo capítulo 13. Versículos 24 al 52. Son varios versículos de esta parábola, pero lo vamos a leer más o menos rápido y ahorita les doy una explicación. Del 24 al 52. Les refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. La cizaña, pues, está representando a la iglesia de la Odisea. El trigo, la buena semilla, está representando a la iglesia de Filadelfia. Entonces vamos a ver. Entonces vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Obviamente el enemigo es Satanás. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces empezó primero el trigo bueno, y entre tanto que ésta salía, comenzó a salir la cizaña también. Por eso Filadelfia fue primero y la Odisea llega un tiempo después. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo, Satanás, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. No quites la cizaña, ahí déjala. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y esto es lo que ha ocurrido. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea han crecido juntamente hasta el día de la siega, es decir, el arrebatamiento de la iglesia verdadera por nuestro Señor Jesucristo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Representa el juicio, ser quemada. Pero recoged el trigo en mi granero, es decir, la que es la buena semilla, la que es el buen trigo, va a ser para mí. Filadelfia va a ser para mí. Filadelfia es la que voy a arrebatar. La cizaña es la que va a terminar en los 7 años de tribulación. No va a ser arrebatada y va a terminar siendo quemada. Y podemos continuar, pero hasta ahí la vamos a dejar para no tomar más tiempo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo referencia dentro de esta parábola a lo que iba a acontecer previo a la siega o previo al arrebatamiento entre las dos iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Entonces, las 7 iglesias: Éfeso, la iglesia apostólica del 30 al 100; Esmirna, la iglesia perseguida del 101 al 313; Pérgamo, la iglesia imperial del 314 al 476; Tiatira, la iglesia medieval del 477 al 1453; Sardis, la iglesia reformada 1454 a 1648; y por último la iglesia moderna, Filadelfia, de 1649 aproximadamente hasta el presente, y después de eso la Odisea aproximadamente a mediados del siglo XIX, también al presente, siendo Filadelfia el trigo que será arrebatado en la siega y la Odisea la cizaña que se va a quemar en la tribulación. Esto es lo que vamos a estar estudiando, cada una de estas iglesias, a partir del capítulo 2 y 3. Ahora sí, vamos a tener una oración para empezar con esta primera iglesia, Éfeso. Señor Padre, le damos gracias por su palabra. Señor, le estamos pidiendo en esta tarde que su Espíritu Santo nos ayude a entender las profundidades de su palabra, comprender que estas iglesias hablan en general de toda la historia de la iglesia, desde el Pentecostés al arrebatamiento, y no nada más de las 7 iglesias locales que se encontraban en Asia Menor. Gracias, Señor, porque esta carta de Apocalipsis nos ha sido dado, Señor, y podemos entender las cosas que son y las cosas que serán en un futuro. Gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Bien, comenzamos, hermanos, con el versículo 1, de donde tuvimos la lectura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La semana pasada nosotros estudiamos la descripción de nuestro Señor Jesucristo por parte de Juan el apóstol, quien voltea, ve la voz y ve a nuestro Señor Jesucristo vestido como sumo sacerdote, porque esta es su obra en los cielos, en la actualidad. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces la descripción es de Cristo Jesús en la actualidad, hoy en los cielos. Y vimos la semana pasada que acerca de el ángel. Recuerden, no es un ángel literal a quien se le entrega la carta. Recuerden, un ángel, aquí lo importante no es el hecho de que si es un ángel con alas o no lo es un querubín, es un serafín. No, estamos hablando de la definición de la palabra ángel. Recuerden, la palabra ángel significa mensajero. ¿Y quiénes son los mensajeros de la iglesia? Los pastores, porque son los mensajeros que llevan el mensaje de la palabra de Dios a las congregaciones, a los oyentes. Entonces, los ángeles de las iglesias son las 7 estrellas. Y bueno, vimos en el capítulo 1, versículo 20 acerca de esto. Bien, 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Otra vez, los ángeles implica los pastores o los que están en el liderazgo de la iglesia, los que están predicando, los que están dando el mensaje de la palabra de Dios. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, es decir, los 7 candeleros en el cielo que está cuidando nuestro Señor en el lugar santo, en los cielos, como sumo sacerdote, son toda la iglesia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Entonces,
Eso nos ayuda a comprender el 2:1. Entonces, el ángel de la iglesia, ya mencionamos, es el pastor o el que está en el liderazgo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, Cristo Jesús, quien protege a todos los que están en el liderazgo de las iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros, es decir, el que anda trabajando con la iglesia toda, desde Pentecostés al arrebatamiento, dice esto, y sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, el único, nuestro sumo sacerdote. En cuestión a Éfeso, al leer en la Biblia, observamos que esta congregación, la iglesia de Éfeso, fue iniciada por el apóstol Pablo, hablando de la iglesia local, Éfeso. No de la iglesia en general, la iglesia apostólica de esos primeros 70 años. No estoy hablando de la iglesia local. La iglesia local de Éfeso fue iniciada por el apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en varios lugares, pero vamos rápidamente a Hechos. Hechos capítulo 19 y versículo 1. Dice la palabra de Dios aquí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Él fue el que realmente podremos decir que Apolos regó y él también estuvo ahí y encontró a algunos discípulos y de ahí comenzó el ministerio en Éfeso. También lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, se quedó ahí 2 años en Éfeso Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es decir, que todo lo que era Asia Menor llegó a escuchar acerca de la palabra de Dios gracias al trabajo de esta iglesia que se encontraba en Éfeso. Es decir, que la iglesia de Éfeso era una iglesia altamente misionera y llevaron el evangelio a toda la zona de Asia Menor, donde estuvo ciertamente ahí Pablo por ese espacio de 2 años. Bien, la iglesia de Éfeso es la primera en la lista de estas 7 iglesias locales por varias razones. Ya mencionamos una. Estaba Patmos, la isla donde estaba exiliado Juan, y la ciudad más cercana de estas 7 iglesias era la de Éfeso. Por lo tanto, por la cercanía de Patmos, Éfeso fue el primero en recibir estas cartas. Por lo tanto, este es uno de los primeros, fue el primero en la lista. Pero no nada más esa, como acabamos de leer en el 19:10, esta es la más importante también de las iglesias de Asia Menor, puesto que por medio de esta, las otras llegaron a ser. Entonces, en grado de importancia, pues todas son importantes, pero esta fue la primera, la grande. Esa fue la más famosa, la que inició, el trabajo evangelístico en esa zona. Otra razón es, obviamente ya lo mencioné, porque representa la edad apostólica, es decir, lo que acababa de acontecer, lo que era en ese momento. En cuestión a Éfeso, es muy interesante la iglesia local de Éfeso. Tenemos que entender que hay un libro de la Biblia, todo un libro, el libro de Efesios, fue escrito específicamente para esta iglesia en Éfeso. Por lo tanto, tenemos mucha información acerca de esta iglesia en esa ciudad. Y no solo eso, sino que el libro de Primera y Segunda de Timoteo también, aunque fueron personales, fueron cartas específicamente escritas para Timoteo. Timoteo, cuando él recibió las cartas, él estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, Primera y Segunda de Timoteo, aunque son cartas personales a Timoteo, ciertamente también habla mucho en esos 2 libros acerca de Éfeso, puesto que era la iglesia que Timoteo estaba pastoreando en ese momento. Entonces tenemos también históricamente muy interesante quiénes fueron los pastores de la iglesia de Éfeso. Sabemos que pasó por ahí Apolos, también estuvo su fundador Pablo, el apóstol Pablo,
Recuerden, esto está hablando de la iglesia apostólica, representa los primeros 70 años de la iglesia apostólica. Y fíjense quiénes pastorearon esta iglesia. Pablo la pastoreó. Timoteo, aunque no fue apóstol, pero sí estuvo con los apóstoles. Entonces Timoteo la pastoreó. El apóstol Juan lo pastoreó. Y por cuestiones de tradición también se cree que Policarpo e incluso Onésimo, que sale del libro de Filemón, también lo pastorearon. Nuevamente esto es según tradición, aunque la Biblia no menciona el pastorado de Policarpo y tampoco el pastorado de Onésimo, aunque Onésimo sí se menciona en la Escritura. Ahora, ¿cuál de estos es el ángel o el mensajero que recibió esta carta? Algunos asumen que fue Timoteo, otros dicen que fue, por cuestión de tradición, que fue Policarpo. Ahora, Policarpo fue alumno o discípulo inmediato de Juan el apóstol. Entonces, obviamente Juan no era el pastor porque Juan estaba exiliado en la isla de Patmos cuando él escribió la carta. Por lo tanto, él no era el ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces, y Pablo para este punto ya había fallecido. Timoteo realmente sería la única opción, y o Policarpo, si es que creemos que Policarpo fue pastor, pero nuevamente no lo podemos comprobar de una forma bíblica. Entonces, sería o Timoteo o Policarpo el ángel de esta iglesia. El nombre de Efesios viene de la palabra griega que significa deseo. Y esto es muy interesante, ya que la iglesia de Éfeso se caracterizaba por un gran deseo de estudiar la palabra de Dios y de obedecer a la palabra de Dios. Y tenían una gran hambre de conocer más a la persona de nuestro Señor Jesucristo y ser lo más íntimo posible con Él. La primera iglesia así fue. Estaban ciertamente enamorados con nuestro Señor Jesucristo. Fueron las primeras generaciones de los verdaderos creyentes. Ahora, para ustedes que han estado enamorados, cuando usted llega a conocer a su pareja, tú tienes un éfesi, es decir, un deseo enorme de conocer mejor a tu novio, a tu novia, quien tienes la esperanza que un día llegue a ser tu esposa, tu esposo, tu compañero de vida. Y estás con él constantemente. Esto era realmente lo que caracterizaba a la iglesia de Éfeso, nombrado de una forma espectacular. La iglesia de Éfeso, la primera iglesia, enamorados por primera vez con la persona de nuestro Señor Jesucristo, deseosos de conocerle más y más cada día. Vamos a ver los versículos, vamos a adelantarnos un poquito. Versículos 2 y 3. Vamos a hablar del inicio de estas cartas. Ahora, en las 7 cartas que vamos a ver, la de Efesios, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Teatira, la de Laodicea, la de Filadelfia, todas estas, vamos a ver ciertas características a lo largo de ellas que son parecidas. Número 1, vamos a ver esta frase una y otra vez con cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras. Esa frase se refiere en cada una de estas 7 cartas. Por lo tanto, es una repetición en 7 ocasiones. No solo eso, sino que hay otra característica, otro par de características muy interesantes dentro de estas 7 cartas que vamos a ver.
Una es palabras de encomendación y la otra es palabras de condenación. Explico. Las palabras de encomendación son las palabras de aprobación. Dios está hablándoles a cada una de estas iglesias y dice básicamente: yo conozco tus obras y te apruebo porque has hecho esto y has hecho aquello y has sufrido esto, viviste esto y te mantuviste fiel. Esas son las palabras de encomendación o las palabras de aprobación. Obviamente, las palabras de condenación son aquellas cosas que estas iglesias hicieron que Dios desaprueba. Por lo tanto, estas son características que se muestran en cada una de estas cartas. Dios les habla a cada una de estas 7 iglesias de forma muy específica y dice: yo conozco tus obras, conozco las tuyas, y conozco las tuyas Pérgamo, y conozco las tuyas Éfeso, conozco las tuyas Sardis, conozco las tuyas Laodicea. Una característica que se repite. Y otras 2, palabras de comendación y palabras de condenación. Las de comendación son las que Dios dice: has hecho esto y esto y esto y yo lo apruebo. Las de condenación: porque has hecho esto y esto y hecho esto, no estoy de acuerdo. Ahora, una cosa interesante: no todas las iglesias tienen palabras de encomendación y no todas las iglesias tienen palabras de condenación. Por ejemplo, la iglesia de Laodicea, la última iglesia, no tiene ni una palabra de comendación. Dios no aprueba en ninguna forma la última iglesia, es decir, la iglesia de Laodicea, la que comenzó a mediados del siglo XIX hasta el presente. Esta es la iglesia que Dios va a vomitar de su boca. Por lo tanto, Dios no tiene ninguna palabra de encomendación o de aprobación hacia ella. Solo tiene palabras de condenación para con Laodicea. La iglesia de Filadelfia, la cual aproximadamente comenzó en el año 1649 a la fecha, la que va a la par, la que va a ser arrebatada, esta iglesia no tiene palabras de condenación, solamente tiene palabras de encomendación, de aprobación. Por lo tanto, es algo interesante y vamos a ir estudiándolas una por uno conforme vayamos avanzando. Pero vamos a ver, versículo 2: yo conozco tus obras. Esto porque Dios conoce todas las cosas. Este versículo ya lo hemos usado anteriormente, pero veámoslo. Hebreos, capítulo 4 y versículo 13, dice la palabra de Dios: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, Dios lo sabe todo, porque nuestro Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los 3 en uno, son omniscientes. Por eso es que Él conoce las obras de cada una de las iglesias, de toda la historia de las edades de toda la iglesia. Lo segundo que vemos aquí en cuestión a las obras, vamos a ver las 7 palabras de encomendación. Las 7 palabras de encomendación. Primero dice: tu arduo trabajo y paciencia. El segundo es que no puedes soportar a los malos. El tercero es: y has probado los que se dicen ser apóstoles. El cuarto es: y los has hallado mentirosos. El quinto: y has sufrido y has tenido paciencia. El sexto: has trabajado arduamente
por amor a mi nombre. Y el séptimo, no has desmayado. Estas son las 7 palabras de encomendación o por las cuales Dios aprueba a esta iglesia de la edad apostólica. Durante los 70 años y claro también esa iglesia local de Éfeso. Tu arduo trabajo y paciencia, el arduo trabajo de la iglesia, tanto de Éfeso como de todas las edades, no es desapercibido, no va desapercibido. Dios se fija en todo. Vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No pasa por desapercibido las labores de los verdaderos creyentes que sirven ciertamente a Dios y a otros creyentes. Pero recuerden, no es la obra que te salva, lo que te salva es la gracia. La obra es un servicio, es un privilegio, pero eso no es la salvación. La salvación es gracia por medio de la fe. Y esa obra que tú haces posterior a la salvación es la que es recompensada por Dios. Que no puedes soportar a los malos. Ok. Esta segunda palabra de encomendación es muy interesante. Yo creo que Juan tenía en mente a un par de personas muy específicas cuando él habló de esto. Y dice también que algunos decían que se creían apóstoles. Esto es muy interesante. Primero que nada, el apóstol Pablo le dice a los efesios que iban a llegar lobos rapaces y que iban a disuadir a los hermanos a tomar doctrinas falsas. Vamos a verlo. Vamos a ver. Esto lo predijo Pablo. Vamos rápidamente. Ay, no le entiendo mi letra. Hechos, capítulo 20. Versículos 28 al 30. Otra vez, Hechos 20, 28 al 30. Aquí él está hablando a los efesios, Pablo, y les está diciendo que van a venir lobos rapaces, que van a venir falsos maestros. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo habla acerca de esto a los efesios antes de que sucediera. Y obviamente acá, para cuando Juan escribe esto, ya había ocurrido. Entonces, nuevamente, yo creo que ellos tenían a alguien muy en particular. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo, como lo había mencionado, aunque son cartas a Timoteo, Timoteo en ese momento estaba siendo el pastor de la iglesia de Éfeso. Y se mencionan a unos cuantos ahí por nombre que hicieron precisamente esto. Vamos rápidamente a primera de Timoteo. Capítulo 1. Y versículos 18 al 20. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, aparentemente este Himeneo y Alejandro, ellos tuvieron problemas y trajeron esas falsas doctrinas a la iglesia y estaban blasfemando. Y le dice Pablo: yo los entregué a Satanás, espero que tú también lo has hecho. Ellos no son salvos.
También en 2 Timoteo se vuelven a mencionar, vamos a verlo, pero aquí se menciona otro. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Pero vamos a hablar un poquito de esto porque realmente yo no tuve información adicional para corroborar lo que les voy a decir en un momento. Pero bien, 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ya hablamos de Himeneo, lo leímos en el capítulo, en el libro anterior, pero ahora está Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Son los lobos rapaces, de los cuales Pablo había predicho, y ciertamente creo que ahora Juan está hablando de estos malos, que habían dicho que eran apóstoles, etcétera, etcétera, y los encomienda a Dios. Pues se dieron cuenta que eran malos, y pues los desecharon, por eso la aprobación de Dios. Yo creo que estos son los individuos precisamente a los que se refiere la carta de Efesios, que habían entrado a la iglesia de Éfeso. Digo, la carta a los Efesios. Ya sí me entendieron. Muy bien. Ahora, lo que yo no pude corroborar, algunos comentaristas son de la idea que Fileto y Alejandro son la misma persona, pero yo no pude corroborarlo. Entonces, nuevamente, el Alejandro que se menciona en 1 Timoteo junto con Himeneo, piensan que ese Alejandro es el mismo que Fileto, que se menciona en 2 Timoteo, pero les vuelvo a repetir, no es algo que yo pude corroborar. Entonces, si usted lo encuentra y me puede echar la mano, puede edificar también. Bien, continuamos. Tengo un versículo aquí que anoté y no sé por qué. Déjenme revisarlo rápidamente. Ok, vamos a verlo. Juan capítulo 10, versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo también habló acerca de estos lobos rapaces, que realmente no es congregación de Él. Vamos a verlo. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto es exactamente de lo que habló Pablo, y de lo que le dijo a Timoteo que hiciera con Alejandro y Himeneo y Fileto, y ciertamente nuevamente lo que creo que sucedió aquí con Juan, por lo cual escribió esta sección. Bien, dice también que otra palabra de encomendación, que era ellos probaban a los que se dicen ser apóstoles. Es decir, cuando Himeneo y Fileto y Alejandro y otros llegaron y dijeron, nosotros hacemos y deshacemos, nosotros sabemos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pues ellos probaron a los espíritus, probaron si realmente ellos eran salvos o no, si ellos realmente eran lo que decían ser o no lo eran. Y la Biblia nos dice que hagamos eso también en 2 de Corintios. Si alguien viene y dice, pues nosotros somos apóstoles, nosotros venimos y predicamos esto, pues nuestro trabajo es comparar la palabra de Dios con la palabra de Dios, para ver si lo que nos están predicando y lo que estoy escuchando verdaderamente es palabra de Dios o no. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y tienen que ser hallados mentirosos. Que eso es lo que dice 1 de Juan, que es lo que les había mencionado. 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos habían dicho, nosotros somos apóstoles, lo acabamos de ver. 2 de Corintios 11:13. No lo eran. Tenemos que probarlos con la misma palabra de Dios para ver si son fraude o no lo son. Pues la iglesia de Éfeso así lo hizo. Y como un grupo, la iglesia apostólica, la iglesia del 30 al
al año 100. Ellos hicieron lo mismo. ¿Por qué nosotros no lo hacemos en la iglesia de Filadelfia en la actualidad? Tenemos personas que se paran detrás de los púlpitos y empiezan a decir barbaridad y media, pero no somos lo suficientemente inteligentes para ir y ver en la Biblia si lo que me están diciendo es verdadero o no. Recuerden, tengo que ver texto, tengo que ver contexto, tengo que ver hermenéutica, tengo que ver costumbres, tengo que entender y ver y leer como la iglesia de Berea lo hizo, como la iglesia de Éfeso lo hizo. Por eso tenemos tantos problemas en la actualidad hoy dentro de las iglesias, porque no están viendo si lo que están escuchando viene de falsos maestros o no. A mí me irrita eso. Tenemos tantas iglesias que simplemente predican un montón de barbaridades y la gente que está sentada ignorantes totalmente de la palabra de Dios no tiene ni siquiera la iniciativa de realmente estudiar y comprarse un libro y comprarse un comentario, comprarse un diccionario bíblico, comprarse una Biblia de referencia para ver si lo que el cuate que está detrás del púlpito está diciendo la verdad o no. Pero la iglesia apostólica sí lo hizo. Doy gracias a Dios por ellos. Bien, otra. Y has sufrido y has tenido paciencia. Eso lo entendemos. La iglesia primitiva sufrió mucho, tanto en la primera persecución y ciertamente la iglesia que les precedió, les siguió, que fue a la iglesia de Esmirna y ciertamente la iglesia de Pérgamo. Todas sufrieron grandemente. Ni se diga las iglesias que sufrieron, durante el tiempo de la Inquisición y los de la Reforma. La iglesia verdadera siempre ha sufrido. Eso lo comprendemos muy bien. Una cosa que me llamó mucho la atención aquí es que ellos trabajaban arduamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es precioso por muchas cosas, porque todo lo debemos hacer por su nombre. Para empezar, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais, ¿no? Ese no es el... sí. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, por la justificación, por la redención, por la salvación, por la regeneración, por todo lo que Él hizo, porque no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos fuera del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese nombre que hizo todas estas cosas por nosotros, es que debemos de arduamente trabajar por ese nombre. Nos justificó por su nombre, nos salvó por su nombre, nos redimió por su nombre. Nuestros pecados fueron perdonados por su nombre. Fuimos llamados por su nombre. Vamos a ver, Santiago. Capítulo 2 y versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Por su nombre tengo yo el perdón de pecados, porque no hay salvación bajo otro nombre. Como mencioné, nuestros pecados son perdonados por ese nombre. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13. Estas cosas os escribo para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese nombre precioso, por ese nombre es que ellos trabajaron arduamente y nosotros debemos de estar haciendo lo mismo. Ese nombre precioso es todo para nosotros. Nos justificó, nos llamó.
En Él fuimos perdonados, fuimos predestinados y deberíamos de trabajar por ese nombre, morir por ese nombre. Pero en estos últimos tiempos en los cuales vivimos, cerca del final, cerca de la segunda venida de Cristo Jesús, esta realidad que ellos vivieron, no la estamos viviendo nosotros. Aunque no hay palabras de condenación para la iglesia de Filadelfia, hemos caído cortos en comparación a nuestro trabajo para aquel nombre. No solamente ellos trabajaban arduamente, sino que no desmayaron. No desmayaron. En la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Ay, no puedo ir a la iglesia. Tengo mucha ropa que lavar. Uy, no, si supieran. ¿Cuántas veces he escuchado esa excusa? Antes, cuando hacía la ruta, la escuchaba más seguido, ahorita ya no tanto. Pero yo hacía la ruta en la camioneta, llegaba y tocaba en la puerta de algún hermano o una hermana y, ay, pastor, es que pues no he lavado la ropa y tengo montones de ropa. O sea que no estás dispuesto a trabajar arduamente por ese nombre porque estás desmayando en las cosas que no tienen valor, como lavar tu ropa. Ay, pastor, es que pues no he comido, me tengo que hacer de comer todavía y no voy a alcanzar. En otras palabras, no estás dispuesto a malpasarte un par de horas para trabajar arduamente por el Señor y has desmayado por un plato de comida. Estos efesios pasaban hambre, pasaban sufrimientos reales, eran perseguidos, trabajaban arduamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin desmayar. Y en la actualidad, por un plato de comida, no están dispuestos a venir a la iglesia. ¡Wow! Hemos caído muy lejos de lo que fue la iglesia de Éfeso a lo que es la actualidad. A pesar de eso, Dios no tiene palabras de condenación para la iglesia de Filadelfia. Qué misericordioso es Dios. La palabra de condenación que tenemos aquí para Éfeso, lo vemos en el versículo 4 y con esto terminamos. Pero tengo contra ti, que es la palabra de condenación, nada más una cosa, que has dejado tu primer amor. Recuerden la palabra Efesios, deseo. Al inicio ellos tenían un arduo deseo de conocer más íntimamente a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero al pasar los años, ya no tenían ese deseo. Estaban olvidándose del amor. Lo podemos ver incluso de una forma práctica. Cuando eres novio, son novios. Híjole, pasan horas y horas juntos. Quieren conocerlos y conocerlas más. Y él hace todo lo posible por enamorarla a ella. Y ella hace todo lo posible para enamorarlo a él. Pero cuando ya tienen algunos años de casados, ay, qué flojera. Ya ni una rosa le traen, ni una cartita de amor le hacen. Bueno, ya no es con cartitas, antes sí. Ni un mensaje con un besito, un emoji con el beso le mandan.
Eso es un problema en matrimonios aquí en el mundo. Y ciertamente en cuestión a la iglesia también es un problema, porque nuestro Señor Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y no importa cuántos años esté el esposo con la esposa, Él sigue enamorándonos con la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros estamos lo suficientemente enamorados con Él para ver qué es lo que Él nos quiere decir. Él nos enamora constantemente, pero nosotros no tenemos ese mismo amor para ponerle atención a lo que Él tiene para nosotros. Esa es la palabra de condenación que Dios tenía para con la iglesia de Éfeso. Hermanos, seamos más como la iglesia de Éfeso. Trabajemos arduamente por ese nombre. No desmayemos y vuélvanse a enamorar de aquel quien nos amó y dio todo por nosotros. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio de Éfeso. Señor, todavía no terminamos el estudio de esta iglesia, pero damos gracias por la representación de cada una de estas 7 iglesias en cuestión a la historia general de su cuerpo, desde el Pentecostés al arrebatamiento. Gracias, Señor, le damos de ser y formar parte de la iglesia de Filadelfia, aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo, en gracia por medio de la fe, aquellos que tenemos el nuevo nacimiento, la regeneración, porque ciertamente ser parte de la iglesia de la Odisea, Señor, sería un desastre. Señor, le pedimos que como iglesia local podamos aprender acerca de estas palabras de recomendación que tú le has dado, le diste a la iglesia de Éfeso. Y ayúdanos, Señor, a tomarlos como ejemplo en sus palabras de encomendación para con ellos, y también que tomamos como ejemplo sus palabras de condenación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la lectura de su palabra. Sabemos que usted nos ama y nos enamora con su palabra, pero esto requiere que nosotros, la iglesia, estemos enamorados lo suficientes como para ver qué es lo que nos ha dejado escrito. Gracias por todo lo que nos ha dado, en el dulce nombre de nuestro Señor, nuestro único y propio Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.